Y es que verás, hace meses que se están escuchando rumores de que hay ciudadanos que no tienen acceso a sus cuentas bancarias, bien sea porque dicen que ha habido errores técnicos, porque están haciendo algún tipo de mantenimiento, o directamente algunos bancos ya han dicho pues que no van a dar el dinero. A todo esto hay que sumar que el Partido Comunista Chino se ha puesto de parte de los bancos y les ha dicho a sus ciudadanos, pues bien, que no tienen ningún derecho de reclamar esas cantidades que había en sus cuentas. Tras las fuertes protestas, han reculado y han dicho que, bueno, que quizá una parte lo puedan recuperar. Y es que, según parece, los bancos hicieron creer a las personas que estaban abriendo cuentas corrientes cuando en realidad estaban abriendo cuentas de inversión, las cuales no están sujetas a los seguros bancarios y por tanto en caso de pérdidas no pueden ser repuestas por el gobierno. Según informan medios chinos, todo esto es debido a un fraude que al haberse realizado por una institución que es dueña de los bancos, además de haber contado con la colaboración de los trabajadores del banco, pues bien, eso supone, según para las autoridades chinas, que el banco en sí no es responsable y por tanto el gobierno no tiene por qué respaldar esas cuentas vacías. Después de las fuertes protestas, del intento de que las fuerzas de seguridad locales intentaran acabar con estas protestas y que no surtiera efecto, el gobierno de Pekín ha enviado a los tanques que están paseándose por la calle. Y esto nos hace preguntarnos, ¿vamos a un Tiananmen 2.0? Y lo más importante que tenemos que plantearnos es, ¿cómo es posible que un sistema bancario, del cual depende de su propia divisa, no puede hacer frente a estos supuestos fraudes? Ya que si tú controlas tu propia divisa, pues simplemente puedes imprimir más, no tienes que hacer más. Según cuenta la leyenda, esto solamente afectaría a 4 bancos locales que no tenían permiso para extenderse fuera de su territorio, pero que lo hicieron a través de banca online. Y después, unas cuantas manzanas podridas, pues se habrían llevado las cuentas. Ya habrían huido del país con el dinero. Pero ¿de verdad unas cuantas manzanas podridas pueden hacer todo esto? ¿De verdad esto se trata solamente de 4 bancos? Y es que verás, ya hace casi un año que saltaron las alarmas por Evergrande y que comenzó a pincharse la enorme y tremebunda burbuja financiera que está sufriendo China. Sabemos que los principales afectados por esta burbuja financiera son los bancos y los gobiernos locales. Además de esto, también tenemos que unir que hubo una reducción importantísima en las inversiones de la Ruta de la Seda. Incluso hay muchos de estos proyectos que nunca han sido comenzados. Y ya venían rumores de falta de liquidez en el país. De nuevo nos volvemos a preguntar, en un país que teóricamente controla su divisa, que no tiene tanta deuda en otra divisa, que tiene unas reservas internacionales de, si me estás escuchando desde España, más de 3 billones de dólares americanos y si me estás escuchando desde Estados Unidos, más de 3 trillones de dólares. Un país que está en esta situación ¿de verdad puede tener problemas de liquidez? ¿Un país de estas características va a permitir que 4, entre comillas, bancos pequeñitos no puedan dar el dinero de su cuenta corriente a sus ciudadanos? ¿Un país en esa supuesta tan buena situación va a enviar a los tanques contra los manifestantes? Pues sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Me parece muy raro. Y no sería la primera vez que China miente. Recordemos, desde siempre los datos de PIB, cuando sumamos los datos de crecimiento de las regiones, nunca encajan con el nacional, siempre sobresalen, y esto significa que hay una importante cocina. Con esto también tendríamos que revisar los datos reales de la burbuja inmobiliaria, porque hablamos de que prácticamente representaba el sector inmobiliario en China 1/3 de todo el PIB del país. Y además todo este crecimiento ha sido financiado gracias a los bancos y a los gobiernos locales. De tal forma que los siguientes sectores en verse afectados iban a ser los bancos y los gobiernos